Hablemos de pobreza y marginación, una problemática sumamente crítica para México. Bien decía el político Mahatma Gandhi, todo lo que se come sin necesidad se roba el estómago de los pobres. La pobreza lamentablemente ha existido desde tiempos inmemoriales, cosa que a los países a lo largo de los años han buscado disminuir, pero hasta el día de hoy aún hay niveles extremos de pobreza y marginación. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades básicas. Ahora bien, ¿cómo se mide la pobreza? Los indicadores que se usan para seleccionar el nivel de pobreza son rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de pobreza? Existe la pobreza moderada, que se obtiene al calcular la diferencia entre incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. Pobreza relativa, falta de recursos de algunas personas que el resto de la sociedad. Pobreza absoluta, define el número de personas bajo un umbral de pobreza. Y la pobreza extrema, el estado más bajo de la pobreza. ¿Qué causa la pobreza? Entre las causas principales que generan consecuencias a nivel nacional que generan pobreza en México, se encuentra la distribución de la riqueza, ya que el 1% de la población concentra el 39% de la riqueza nacional. Los malos puestos de los empleados y sus impuestos, los grandes ingresos de los dueños de grandes empresas y sobre todo en muchos de los casos injustamente, los empleados reciben el salario mínimo y muchas horas de trabajo. Como dato, el estado más pobre y marginado de México es Chiapas, con un porcentaje de su población en pobreza del 76.2%, de los cuales personas en situación de pobreza son 3.96 millones y personas en situación de pobreza extrema llega a la cifra de 1.6 millones de personas. Pasemos a un tema que va de la mano con la pobreza, la llamada marginación. ¿Qué es marginación? La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado en última instancia por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales. ¿Acaso hay un índice de marginación? La respuesta es sí, mi amigo. El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población. Como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. ¿Qué causa esta llamada marginación? No todos los marginados están sujetos a una misma interpretación. No es la misma marginación la del alcohólico, la del delincuente, la de la madre soltera, etc. Aunque todos ellos pueden llevar el calificativo de marginado. La explicación a esta cuestión solo puede encontrarse en aquellas causas que explican y determinan un tipo de marginación con respecto a otro. Es decir, se trata de hallar una explicación por la cual tal grupo de marginados se encuentra en la situación de estar al margen de la sociedad en que vive. Otro punto a considerar es que las zonas marginadas presentan un alto índice de drogadicción y violencia intrafamiliar. Al igual que la pobreza, existen tipos de marginación. Marginación alternativa o la autoexclusión. Es el único tipo de marginación social que no es provocada por la sociedad. Marginación natural de exclusión o por indiferencia. En esta categoría la marginación se produce concretamente desde el sistema productivo. Marginación artificial de exclusión o por represión de conducta. Esta se produce ante conductas y hechos incompatibles como el medio social de referencia. Marginación cultural. Esta aparece cuando se produce un choque de culturas con minorías étnicas o raciales. Marginación justificativa. Es un tipo de marginación regulada por el sistema legal y hace referencia a las conductas tipificadas como ilegales bajo la ley vigente. ¿Cómo afecta a los pobres? La marginación afecta a los pobres en múltiples formas. Entre ellas se puede encontrar la más básica, y es que ellos, al ser totalmente exiliados por la sociedad, es muy difícil y casi imposible que se puedan relacionar con alguien, dejándolos totalmente nulos de capacidad comunicativa y dejándoles ese sentimiento de abandono y soledad.